temas y vamos a entrar rápidamente con Laura Carsten, que le agradecemos que nos aguantó un ratito más y que Laura, ya sabe usted, es la conductora estelar. De hecho, en América, este espacio que tenemos acá los miércoles a las 8 de la noche, bajo la conducción pues de nuestra queridísima Laura Carsten, que ya se encuentra aquí con nosotros y que hoy va a abordar un tema, el tema de temas que hemos estado ya tocando, pero que también con ángulos y con gente pues que lleva pues la vida entera trabajando en estos temas. Laura Carsten, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Violeta. Gracias por la invitación. Pues sí, como todos saben, en Hecho en América llevamos muchos años siguiendo el tema de la migración y sobre todo desde una perspectiva transnacional como es la migración. Entonces, cuando pasó esta tragedia en Ciudad Juárez, lo primero que hicimos es juntar un grupo de analistas, de personas que, como dices, han estado trabajando en el tema de migración desde una perspectiva de los derechos humanos de las personas, las familias migrantes, para abrir una discusión que va más allá de echar culpas y que busque cuáles son las causas estructurales, sistémicas de lo que ha pasado en Ciudad Juárez y también que empieza a elaborar desde abajo, desde la sociedad civil, algunas salidas. Esta tragedia nos ofrece la oportunidad de ya rectificar unas políticas que sabemos desde hace muchísimo tiempo cobran vidas todos los años. Que sean un incendio en Ciudad Juárez, en el desierto de Arizona, en el tren de la bestia, pues hay muchas maneras en que la gente enfrenta riesgos, amenazas y muere en la ruta migratoria en nuestro continente. Muchas gracias, querida Laura. Bueno, una situación que estamos viendo ahorita a partir de esto, pues es este comentario que tú nos haces que esto es binacional, no solamente debe ser analizado desde este lado. Y sobre eso yo te quería preguntar, ¿no? ¿Cuál es la valoración que desde los Estados Unidos está haciendo de esta tragedia que vivimos en Ciudad Juárez? Eso por un lado, y por otro, si nos puedes compartir quiénes estarán hoy día colaborando en este programa de Hecho en América. Claro que sí, Violeta. Sí, vamos a juntar a Ciela Ávila, que es la directora de comunicaciones de derechos humanos en acción en el lugar de los hechos en Ciudad Juárez. Allí uno de los puntos importantes es también entender cómo este tipo de operativos en que ese mismo día detuvieron algunas de las personas afectadas en el incendio tienen que ver con lo que pasó allá. También vamos a hablar con Juan José Hurtado Paz y Paz, que es el director de la Asociación PopNoc en Guatemala, que ha trabajado muchos años con guatemaltecos y guatemaltecas que están migrando y sobre todo de comunidades indígenas. Va a estar en el programa también Lorena Cano. Ella es de la Clínica Jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración, que también han trabajado en la política binacional y en las condiciones en los centros de detención, mal llamados estaciones migratorias en México. Y finalmente, Marco Castillo, que muchos conocen del programa, el codirector de Global Exchange, el cofundador de Familias Transnacionales, que va a hablar sobre la política de los Estados Unidos y qué tiene que ver. Ahora, pasando a la otra parte de la pregunta, ¿cuál ha sido la respuesta de los Estados Unidos? Tenemos el comunicado de Ken Salazar y algunas declaraciones que ha hecho en entrevistas y se enfoca en es que lo que pasó en Ciudad Juárez es una prueba de los riesgos que asume la gente que migra, entonces no hay que migrar. Esto es lavarse las manos
por completo de toda la responsabilidad que tiene Estados Unidos en la tragedia de Juárez. Sabemos, por ejemplo, que varias de las personas afectadas son personas retornadas bajo la expansión del título 46, esta falsa medida de sanitaria que impuso Trump y que mantiene e incluso que ha ampliado el gobierno de Joe Biden, ahora retornando también a venezolanos. En ese aspecto transnacional de las cifras que hay ahora, y hay que rectificarlas porque no hacen, o sea que no hacen la suma de los 38 muertos y estamos viendo cómo están, pero de lo que sabemos, hay un colombiano, un ecuatoriano, todos son hombres como sabemos, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos y el gobierno de Guatemala dice que estos son muertos y también los 13 hondureños y 12 venezolanos. Entonces, esto es lo que se está confirmando ahora y lo que da cuenta es que pues estamos frente a un fenómeno, y ya lo sabemos, transnacional en que la criminalización de las personas migrantes lleva a que se ven dentro de las sociedades como vidas desechables y se pueden dar situaciones así como que parece en el video de que están encerrando a la gente en medio de un incendio que está cobrando vidas. Ya, pues Laura Carsen, pues te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada. Pues sí, es una tragedia, una indolencia y habrá que ver si se van a levantar también cargos, porque pues hay varias preguntas, ¿por qué no les abrían? Había la posibilidad de que se les abrieran la reja para salir, en calidad de qué estaban. Es verdaderamente tremendo, Laura. Sí, eso es de lo más inhumano y hemos recibido comunicaciones desde Honduras y Guatemala. La gente está muy impactada por lo que ha pasado. En la carta de Yamatei, el gobierno de Guatemala, lo único que dice es lo mismo que los Estados Unidos, que esta es la prueba de que no hay que salir. No hay una falta de compasión y un afán de ganar puntos con el gobierno de los Estados Unidos que está prácticamente obstaculizando cualquier intento de llegar a la verdad en este caso. Es vergonzante ver esta carta y lo mismo con la carta de Ken Salazar, que por supuesto que lamentan la pérdida de vidas. Sin embargo, echar la culpa a las víctimas en este caso por haber migrado desde situaciones que ya se ha dicho muchas veces son insoportables en sus propios países, es realmente la perversión a que hemos llegado con esta política de contención y de criminalización de los flujos migratorios. Ahora lo que queremos hacer en el programa es desempacar esta narrativa que lleva a decir que algunas vidas no valen en la sociedad, no tienen valor, que no tienen, pues es un proceso de deshumanización que hemos visto ya en las últimas décadas, promovido por el gobierno de los Estados Unidos, y también abrir un poco más hacia las soluciones. Hay una carta que está firmada por cientos de organizaciones mexicanas y internacionales, y hay muchas que están pidiendo primero la renuncia de Garduño, no solo por responsabilidades en este caso de la estancia provisional en Ciudad Juárez, sino por esta mentalidad carcelaria, que es su formación, que ha llevado al hecho de que pues se han convertido en centros de detención que están haciendo el favor al gobierno de los Estados Unidos de mandar un mensaje punitivo a las personas que buscan migrar y también de físicamente, pues detenerlos en el camino. También va más allá de esto, con muchos diciendo que porque existen estas estaciones migratorias, no tienen ningún propósito para algo que ya se mencionó en el programa,
es una infracción administrativa en donde la gente no debe estar allí. Son muchos las llamadas de atención, recomendación, etcétera, de organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, diciendo que las condiciones son ilegales en muchos casos y no son al estándar internacional y que están incluso violando la ley que dicen que están aplicando. Entonces, pues son algunas propuestas radicales porque la situación ha llegado a un límite. Muchas gracias, Laura. Una última pregunta de mi parte. ¿Cuál sería tu valoración? Hemos escuchado ayer opiniones, por ejemplo, de la doctora Calderón, que también es colaboradora y está aquí en los días martes en la mesa académica, y que ella nos comentaba, ¿no?, que una responsabilidad muy fuerte era de la política migratoria de México, pero también se le hacía algunos cuestionamientos sobre la política migratoria, en particular del título 42 de Estados Unidos, que también tenía cierta responsabilidad. ¿Cuál es tu valoración sobre esto? Ya nos queda claro lo que nos estás diciendo de estas cartas donde dicen, vean lo que pasó en Ciudad Juárez, esos son los riesgos de emigrar, pero bueno, ellos no asumen ninguna responsabilidad y en particular no hablan nada del título 42 de esta política migratoria que tienen. ¿Y cuál sería entonces tu valoración sobre esto, querida Laura? Sin duda, el gobierno de los Estados Unidos tiene la sangre en las manos con esta situación de los muertes en Ciudad Juárez y tenemos que llamar la atención a esto, responsabilizarlos por lo que está pasando, aunque ya desde hace mucho tiempo el mensaje de que la política migratoria mata, que por cierto es el título del programa que viene de la Carta de las Organizaciones de la Sociedad Civil, se ha sabido que esto es una realidad y que cada vez menos tiene impacto en las políticas, desgraciadamente. El gobierno de los Estados Unidos tiene la responsabilidad porque ha creado además, pues en particular en la frontera norte, pues esta acumulación de personas en situaciones irregulares porque nadie se molesta en darles una oportunidad de ganar la vida y vivir en condiciones seguras, que es un derecho internacional universal de todo el mundo, ¿no? Y que esta situación de que las personas están allí sin medios de vivir, ¿no? Pues es uno que crea las condiciones en que todo tipo de abusos, extorsiones, accidentes, pues incidentes que llegan a la muerte como pues toman lugar. Hay que preguntar, y esto también lo vamos a preguntar, por qué México tiene que aceptar esta política antimigrante establecido, ni siquiera establecido por Donald Trump, intensificado, sin duda, por el gobierno de Donald Trump y seguido por el gobierno de Joe Biden. ¿Por qué se ha aceptado aquí en México? Hemos visto vez tras vez que hay una reunión bilateral con Marcelo Ebrard y los funcionarios de los Estados Unidos regresan, pasan un par de días y de repente hay otra medida de México adoptando las medidas antimigrantes de los Estados Unidos. Por ejemplo, hace poco, ¿no? Pues va a Washington, regresa unos días después, está el anuncio como de bajo perfil de que México sí va a aceptar los retornados venezolanos, cubanos y nicaragüenses que antes tenían derecho, bueno, todos tienen derecho, pero antes permitían que ejercieran su derecho a pedir asilo en los Estados Unidos y ahora ya no, ¿no? Pues ahora también están ahí en calidad de retornados y había muchos presentes en este centro. Entonces, hay, por supuesto, un factor económico allá que hemos platicado muchas veces. Ahora que estaba en Radio Progreso en Honduras, platicando con la conductora Sandra Sánchez, ella decía, pero si ustedes en México, una economía tan grande,
un país que defiende su soberanía, que tiene poder político en la región. Si ustedes han tenido que aceptar estas políticas de los Estados Unidos, ¿qué podemos hacer nosotros en Honduras? Y empezamos a pensar un poco, pues realmente tenemos que aceptar estas políticas inhumanas, injustas, ilegales de los Estados Unidos. Es tanta la dependencia económica que no nos queda otra opción y no creo que es así. Creo que tenemos que revisar a fondo lo que está pasando en el tema migratorio y sobre todo con el discurso de soberanía nacional y en las promesas de otro paradigma en la campaña y al principio de este gobierno y ver si no hay otro camino, porque sí hay otro camino. No es necesario ese nivel de replicar el muro de los Estados Unidos. Las organizaciones civiles llevamos mucho tiempo diciendo esto y es hora de ya proponer algunas alternativas concretas. Ha sido un problema de que todo el tema de migración ha pasado de gobernación a relaciones exteriores y es un reflejo de que ahora la política migratoria se define en los Estados Unidos. Es por esta razón. Entonces, pues retomar la política migratoria a nivel de México, hacer una política basada en los derechos humanos no es imposible. No es imposible, no es que no tenemos otra opción y ahora es el momento para hacerlo. Pues sí, pues de esto y más va a escuchar usted hoy a las 8 de la noche a nuestra querida Laura Cárcel, en verdad, además con un programa, además de ameno y con un enorme sentido de profundidad para abordar los temas, pues además es con gente que lleva pues prácticamente casi toda su vida trabajando estos ejes temáticos de lo que estarán hablando sobre toda esta pesadilla migratoria y esto que ayer incluso Laura comentábamos también con Leticia Calderón, con la doctora Leticia Calderón, que la semana pasada estuvo en tu programa precisamente porque decíamos, es que pasa sexenio tras sexenio en este país o cuatrienio en los Estados Unidos, pasan presidentes y en realidad son pírricas las reformas que se alcanzan a lograr en beneficio de los migrantes. No importa si es republicano, no importa si es demócrata, no importa si es de Morena, del PAN, del PRI, en lo que toca a las políticas migratorias, pues siempre los migrantes son los más castigados y que además le comentaba ayer a Leticia, no solamente el atender el caso de los migrantes o la cruda realidad de los migrantes de forma estructural y de largo plazo, pensando en proyectos de largo aliento y humanitarios, sino que además en el inmediato, en el tiempo inmediato, porque precisamente estas condiciones en las que los tienen provocan este tipo de situaciones. En fin, es un tema que da para mucho, así que hoy no se pierda Hecho en América con Laura Cárcel. Gracias, Laura. Ahí nos vemos. Gracias. Gracias y felicidades por todo tu trabajo que haces, en verdad, siempre, siempre muy, muy admirado y no me cansaré de decirlo cada vez que tenga la oportunidad, querida Laura. Muchas gracias. Ay, gracias, Violeta.